estará la Constitución federal. Pero no me voy a extender ahora en este punto porque sobre esto volveremos de una manera más detallada. Ahora voy a explicar, como digo, de una manera breve la clasificación de las formas de Estado para luego ya, como digo, en una lección posterior profundizar en las diferencias, sobre todo entre Estado federal y Estado regional, que son las que más nos interesan. Cuando hablamos de formas de Estado, nos referimos a la articulación, a las posibilidades de articulación del Estado y de sus distintos elementos, que ya conocemos que son el poder, el territorio y la población. Y el distinto, esto es una paréntesis que vamos a hacer aquí, formas de Estado es distinto a formas de gobierno. Las formas de gobierno se refieren al modo de organización de la jefatura del Estado, es decir, de la suprema magistratura de un Estado, y nos lleva a la distinción entre monarquía y república. Mientras que sistemas de gobierno se refiere a la relación, a los modos de relación entre los distintos órganos estatales, y dentro de los regímenes constitucionales, pues los sistemas de gobierno son asambleario, directorial y en la actualidad los dos más importantes, presidencialista o parlamentarista. A todo esto nos referiremos después. Pero esos son sistemas de gobierno, la relación entre los órganos estatales, formas de gobierno, repito, la suprema magistratura del Estado. A veces se habla también de regímenes políticos, pero el régimen político es un concepto mucho más amplio y nos permitiría distinguir entre autocracias y regímenes constitucionales. Ahora lo que quiero decir es que los sistemas de gobierno, en la parte que nos va a interesar, nos van a permitir distinguir entre el sistema presidencialista y el sistema parlamentario, lo veremos en una lección posterior. Las formas de gobierno nos van a permitir distinguir entre monarquía y república, lo veremos en una lección posterior. Y las formas de Estado, lo que vamos a ver ahora, nos permiten distinguir entre Estado unitario y Estado compuesto. El Estado unitario tiene una única soberanía y un único conjunto de instituciones políticas. Hay, por lo tanto, un modelo, vamos a decir, más simple, en el cual lo único que podría existir, en los términos que acabo de explicar antes, sería autonomía administrativa. Bien sea, pero nunca podría existir autonomía política. Por lo tanto, hay una única soberanía y solo centros de poder político en un nivel central. En cambio, en el Estado compuesto tendríamos un Estado o bien compuesto, integrado por varios Estados, o bien por distintas entidades territoriales, que en todo caso tienen instituciones políticas, es decir, no solamente una autonomía administrativa, sino una autonomía política, o como he dicho antes, incluso a veces una autonomía constitucional, ¿no? Donde podríamos incluso llegar a pensar en sistemas donde existan diversos centros de soberanía, o incluso en alguno de los modelos donde la soberanía quede no en el ente central, sino en los entes descentralizados. Porque dentro del Estado compuesto a su vez distinguiríamos dos categorías, que son el Estado federal y el Estado regional. Y un tercer supuesto ya serían las uniones de Estados. En las uniones de Estado, ahí claramente la soberanía permanece en los Estados miembros y por lo tanto el ente central, la unión, no es soberana, sino que simplemente es un centro, si queremos, de poder, de unificación de distintos estados, todos los cuales son soberanos. Las uniones de Estado pueden ser personales, pueden ser uniones reales, y están las confederaciones, que es una forma de organización muy conocida en la historia, hoy quizás por mucho menos utilizada, aunque desde luego si pensamos en la Unión Europea, pues a veces pensamos en una confederación que quisiera ser una federación, pero que todavía quizás se parezca más a ese modelo. Claro que la Unión Europea es un modelo totalmente original y que probablemente no encuentre equiparación con ninguno de estos modelos. Bien, volviendo a la clasificación, por lo tanto teníamos en primer lugar Estado unitario, en segundo lugar Estado compuesto, dentro del cual vamos a poder distinguir un modelo federal o un modelo regional, y en tercer lugar las llamadas uniones de Estado, que pueden ser personales, que pueden ser reales o que pueden ser confederaciones. Naturalmente, el punto que nos quedaría aquí sería distinguir entre el Estado federal y el Estado regional.
cuando hablemos del Estado, del modelo español como Estado autonómico, profundizaremos en esa cuestión. Ahora nos basta decir que en los estados federales, los estados miembros, primero tienen los tres poderes, segundo tienen una autonomía constitucional. Cada estado miembro de una federación puede aprobar su propia constitución. Incluso en términos formales se hablaría de soberanía, pero en la práctica, con excepciones que ya antes hemos mencionado, ¿no? Como podría estar el caso de Canadá y tal vez algún otro en el mundo, pero con excepciones muy insólitas, también en los estados federales la federación la soberanía permanece en la federación. Lo que sí existe es algo que podríamos llamar una autonomía constitucional, un poder constituyente y una potestad de aprobar sus propias constituciones por parte de los estados miembros y luego un sistema completo de poderes. Y en cambio en los estados regionales pues no existen estas características. ¿Por qué? Porque los poderes, aunque necesariamente deben tener poder legislativo si es que tienen autonomía política, y si no ni siquiera por aproximación podríamos hablar de un estado compuesto, aunque necesariamente tengan poder legislativo y por supuesto van a tener poder ejecutivo, pero la mayoría de los estados regionales, las regiones no tienen poder judicial. Y las regiones tampoco tienen poder constituyente porque normalmente tienen un estatuto de autonomía que va a proceder del poder central. En el caso español, los estatutos, el modelo autonómico tiene sus peculiaridades que ya iremos estudiando, pero ahora podemos apuntar a que es un modelo un poco mixto, ¿no? Entre el modelo federal y el modelo regional. Luego los modelos federales y regionales tienen muchos elementos en común, sobre todo en los sistemas de distribución de competencias, sobre todo en los sistemas de resolución de conflictos competenciales, etcétera, etcétera. Pero como digo, este punto, que por supuesto es importantísimo para nosotros, lo es tanto que le dedicaremos una lección cuando el programa esté más avanzado. Por lo tanto, nos quedarían ya tres epígrafes breves en este momento. Uno, el relativo a las integraciones supranacionales. Sobre las integraciones supranacionales, lo que debemos decir o recordar, porque ya lo hemos venido mencionando, es que existen tanto en América como en Europa distintos procesos en los cuales hablamos de que el Estado, por encima de los distintos estados aparece una entidad que desarrolla o que lleva a cabo competencias que estarían vinculadas a un poder soberano, pero en realidad la soberanía en todas las integraciones supranacionales que hoy existen se mantiene, repito, todavía en los estados miembros. Sin embargo, estos modelos de integración supranacional condicionan de una manera muy notoria el ejercicio de las competencias. En el caso de la Unión Europea, esto ha sido objeto de análisis y de la relación de la Unión Europea con el sistema constitucional español. Esto ha sido objeto de análisis por el Tribunal Constitucional Español, que nos ha dicho que, si bien la Constitución es una norma suprema, sin embargo el derecho de la Unión tiene primacía, y que ambos principios son compatibles, porque la supremacía de la Constitución es una superioridad de rango, mientras que la primacía del derecho de la Unión no se refiere al rango, sino se refiere a la competencia. Dentro del limitado ámbito de competencia de la Unión, el derecho de la Unión prevalece, será una especie de prevalencia o preferencia condicionada dentro del ámbito competencial de la Unión por la aplicación del derecho de la Unión en lugar del derecho penal. Pero esto naturalmente lo vamos a explicar cuando estudiemos las fuentes de una manera bastante más detenida. Ahora debemos quedarnos con la idea de que estas integraciones supranacionales condicionan, matizan bastante todo el modelo que hemos establecido. A todo ello, como digo, nos vamos a referir más ampliamente. Y dos cuestiones que he desarrollado en el texto, que, bueno, como el resto de las que estamos aquí abarcando, en el texto que está en los materiales básicos de esta lección y que se titula El Estado, y que se refieren a los símbolos del Estado y a la capitalidad del Estado. Comenzando por la capitalidad del Estado, hay que decir que desde que existe el Estado moderno, existe el concepto de capital como una ciudad permanente y estable donde radican las instituciones esenciales
del Estado. Es verdad que el concepto tiene antecedentes y que ya incluso pues, en los reinos medievales puede aparecer, pero ahí normalmente las cortes eran itinerantes y por tanto no hay una capital estable, una capital fija. ¿Cuál era la capital del reino de Castilla en la Baja Edad Media? Pues bueno, sí, los reyes podían tener su sede en un lugar o en otro, en Segovia o en Toledo o en Valladolid, en distintas ciudades. Pero vinculado al Estado moderno sí aparece la capital como una sede fija de las instituciones y esto es un elemento, como digo, importante en la configuración del propio Estado. A partir de ahí se pueden generar muchas dudas, porque todas las instituciones centrales tienen que estar en el propio Estado, en la mayoría de los supuestos nos vamos a encontrar en la capital al legislativo, al ejecutivo y al judicial, pero a veces esto no es así. En el ámbito comparado encontramos, probablemente podamos profundizar con alguno de estos ejemplos si les parece en clase, estados donde la cuestión de la capitalidad es más compleja. Voy a mencionar los Países Bajos o voy a mencionar, por ejemplo, Bolivia. Y en el ámbito español, si bien es claro que la capital del Estado es la Villa de Madrid, lo dice la Constitución Española, artículo 5, y ahí no se plantea ningún problema porque está en Madrid el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y la Jefatura del Estado. Sin embargo, en el ámbito de las comunidades autónomas, a veces no todas las instituciones autonómicas, ya tenemos la presidencia, tenemos el gobierno, tenemos el parlamento, porque no tenemos poder judicial en las comunidades autónomas. A veces no todas están en la misma ciudad, tenemos casos también curiosos como el de las Islas Canarias o el de Murcia, donde las instituciones pueden estar más o menos repartidas. Según la doctrina más acertada desde mi punto de vista, cuando hablamos de los estados, en principio la capital van a radicar los tres poderes, pero si estos estuvieran repartidos, la capitalidad nos la va a definir la jefatura del Estado. La sede de la jefatura del Estado, esa será la capitalidad del Estado. Y la última pregunta de esta extensa lección, tanto que ya ven ustedes que incluso los fundamentos, que en definitiva son elementos básicos que luego van a ser desarrollados, y que les puede servir a ustedes para resumir, pues también nos están saliendo un poquito largos en este caso. Bien, pues la siguiente pregunta, como digo, la última ya de esta lección, se refiere a los símbolos del Estado. Todo Estado tiene sus símbolos. Muchos autores han estudiado la importancia política de los símbolos. Ahora quiero citar a Manuel García Pelayo con un excelente trabajo que se titula Mitos y símbolos políticos. El símbolo es una manera de representar la esencia de algo, ¿no? La esencia del propio Estado. Los símbolos más comunes, bueno, y el símbolo, termino esta idea, el símbolo es una manera de representar la esencia del Estado, y el símbolo está llamado a generar una identificación, una empatía por parte de la comunidad política, es decir, por parte de los propios ciudadanos, ¿no? de la población del Estado. El símbolo llama a la integración, llama a que los ciudadanos, a través del símbolo, expresen su identificación, como digo, con el propio Estado, que en muchos casos va a coincidir con una entidad nacional. ¿Cuáles son los símbolos más habituales de los estados? Pues naturalmente la bandera, el escudo y el himno. Prácticamente todos los estados tienen una bandera, un escudo y un himno que identifican o representan de una manera sintética como digo, la esencia del propio Estado. A veces también podemos hablar de símbolos personales. Símbolos personales puede ser, en la monarquía, la propia jefatura del Estado. En el caso español, la Constitución, fíjense que solo utiliza la palabra símbolo a la hora de referirse al rey, precisamente. El rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia. El rey es un símbolo viviente, es un símbolo personal del propio Estado. Ya lo estudiaremos más adelante cuando hablemos de la corona. Pero
granos, me interesa mucho destacar ese papel simbólico. Y luego la Constitución nos habla de la bandera, ¿no? La bandera española tiene 3 franjas, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura de las rojas. Es el único de los otros símbolos que tiene una regulación constitucional. Aunque inmediatamente la Constitución nos dice que las propias comunidades autónomas también tendrán sus propias banderas y por lo tanto pues, van a compartir el símbolo común, que es la bandera nacional, la bandera española, con el símbolo propio de la comunidad autónoma. También la Constitución nos dice que ondearán conjuntamente, ¿no?, los edificios oficiales, es decir, tanto la bandera española como la bandera de la comunidad autónoma de que se trata. Más allá de eso, por supuesto, España también tiene su himno y su escudo, pero estos han sido objeto de regulación en normas posteriores a la Constitución. Por eso es jurídicamente inexacto cuando hablamos del escudo constitucional como si fuera un escudo que estuviera regulado en la Constitución. No, cuando se habla del escudo constitucional es porque una norma posterior, en concreto un Real Decreto, reguló un escudo poco después de la aprobación de la Constitución y este es el que hoy mantenemos y ese escudo es diferente al que existía antes de la Constitución y hasta incluso al que existía en el momento de la Constitución, porque con muy pequeños cambios el escudo que simbolizaba el régimen político anterior a la Constitución se mantuvo durante la transición hasta el momento de la Constitución, con pequeños ajustes. Y de hecho es el que figuraba oficialmente en la edición originaria de la Constitución. Pero luego, inmediatamente después, se cambió, poco tiempo después de la Constitución, se cambió por una norma posterior, por eso a veces se habla de ese escudo constitucional, pero en realidad, curiosamente, es un escudo post-constitucional. Bien, también podríamos profundizar mucho más en esta cuestión, pero me quedo aquí en esta idea. Espero que esta extensa lección, bueno, que esta grabación les haya ayudado a una primera aproximación que luego tenemos que completar naturalmente con los materiales y eventualmente, como en otros casos, pues esta grabación luego a su vez les puede ayudar a ese repaso final de los temas más esenciales. Muchas gracias.